territorio de Vermont, 1887, mientras cada colono en el asentamiento corría frenéticamente para terminar su cabaña antes de que el invierno descendiera sobre las colinas, con su furia característica que no perdonaba preparación inadecuada. El inmigrante noruego Lars Nilsson todavía estaba martillando dentro de su casa a finales de septiembre, cuando todos los demás habían declarado sus hogares listos para enfrentar los meses fríos que se acercaban inexorablemente con cada día que pasaba, acortando las horas de luz disponibles para trabajo al aire libre. Sus vecinos observaban su actividad continua, con una mezcla de confusión y condescendencia, que no intentaban ocultar ni suavizar con cortesías que habrían sido hipócritas dado lo que realmente pensaban. Lo llamaban derrochador de tiempo y recursos que podría invertir en actividades productivas como acumular más leña o preparar provisiones para los meses en que la nieve haría imposible cualquier viaje al asentamiento comercial más cercano. Lo llamaban tonto porque ningún hombre sensato seguía construyendo cuando su cabaña ya tenía paredes, techo, chimenea y todo lo necesario para considerarse completa, según los estándares que generaciones de colonos habían establecido como adecuados para sobrevivir inviernos en esta región. Lo que Lars estaba haciendo desafiaba toda lógica que sus vecinos pudieran comprender desde su perspectiva de construcción fronteriza americana, que valoraba velocidad y simplicidad sobre cualquier refinamiento que complicara procesos ya aprobados. Estaba construyendo una segunda cabaña dentro de su sala de estar. Una caja de 2,5 metros por 3,5 metros con paredes dobles empacadas con acerrín y musgo seco, que nadie más habría considerado materiales de construcción dignos de ese nombre. Posicionó el techo a 2,10 metros de altura en lugar de los 3 metros estándar que todos los demás construían, porque techos altos eran señal de prosperidad y salud según la sabiduría convencional que nadie cuestionaba. Pasó 4 meses completos en lo que parecía una caja de envío de madera, mientras otros terminaban sus cabañas en 6 semanas y se sentaban satisfechos junto a sus chimeneas declarando victoria sobre el invierno que todavía no había llegado con su fuerza completa. Los vecinos pasaban por su propiedad específicamente para observar el progreso de lo que ya llamaban abiertamente la locura del noruego, sacudiendo la cabeza con la superioridad de quienes sabían cómo funcionaban las cosas en esta tierra que ellos entendían y que el forastero claramente no comprendía, a pesar de sus años viviendo entre ellos. Entonces llegó el 12 de marzo de 1888, trayendo consigo una tormenta que cambiaría cómo todos pensaban sobre la construcción, la calefacción y el valor de la preparación que excedía lo que la experiencia común sugería como necesario. La gran ventisca golpeó sin advertencia que permitiera preparación de último minuto, descendiendo sobre Vermont con la furia de un fenómeno meteorológico que pasaría a la historia como uno de los más mortíferos que el noreste americano había experimentado en generaciones. Casi 1 metro de nieve cayó en 18 horas mientras el viento aullaba con velocidades que arrancaban tejas de los techos y encontraban cada grieta en cada pared de cada estructura que los hombres habían construido creyendo que sus métodos probados serían suficientes para cualquier cosa que el clima pudiera producir. Las temperaturas se desplomaron a 15 grados bajo cero, con vientos que destrozaban ventanas y empujaban nieve a través de cada abertura en las paredes de troncos estándar que de repente parecían inadecuadas de maneras que nadie había anticipado cuando el clima era moderado y la confianza era fácil. Las habitaciones grandes con techos altos de los vecinos se congelaron a pesar de fuegos rugientes que consumían leña a ritmos que agotarían las reservas cuidadosamente acumuladas durante el otoño, mucho antes de que terminara el invierno. Las familias dormían con abrigos de lana puestos, acurrucadas lo más cerca posible de estufas que no podían calentar espacios tan vastos cuando el exterior atacaba con temperaturas que superaban cualquier cosa que la experiencia previa había preparado a nadie para enfrentar. La escarcha se formaba en las paredes interiores de las cabañas, mientras los ocupantes quemaban todo lo que podían alcanzar tratando de mantener temperaturas que apenas superaban el punto de congelación, en espacios donde niños temblaban bajo montañas de mantas que no podían compensar el calor que escapaba a través de paredes, techos, pisos y cada junta que el viento encontraba y explotaba sin misericordia. Pero la segunda cabaña de Lars, esa caja ridícula que todos habían llamado jaula de ratas y caja de envío, y locura de forastero durante meses de burlas que él había soportado en silencio, se mantenía tan cálida
que podía escribir en su cuaderno usando solo mangas de camisa, mientras el mundo afuera moría congelado, y sus vecinos luchaban por sobrevivir en estructuras que habían construido siguiendo cada regla que generaciones de experiencia fronteriza habían establecido como correctas. Los termómetros que Lars había colgado en ubicaciones precisas a través de su propiedad contaban una historia que nadie podía disputar con argumentos sobre tradición o experiencia, o la manera correcta de hacer las cosas en América. Afuera, el mercurio mostraba 15 grados bajo cero con vientos, que hacían que la sensación térmica cayera aún más bajo. En su habitación principal, donde un balde de agua había desarrollado una capa de hielo, a pesar de las brasas mantenidas en la estufa, la temperatura se sostenía apenas por encima del punto de congelación, a un grado sobre cero que habría sido miserable para cualquiera intentando vivir en ese espacio. Pero dentro de esa cabaña interior ridiculizada, ese cuarto de invierno que había costado 4 meses de trabajo y toda la reputación social que Lars había construido durante 3 años, desde su llegada de Trondheim, el termómetro mostraba 18 grados constantes, una diferencia de 17 grados centígrados desde la habitación principal, donde cualquier otra familia estaría sufriendo, más de 30 grados más cálido que la sensación térmica brutal que estaba matando ganado a través de 3 estados mientras la tormenta continuaba sin señales de amainar. Lars se arropó más con su colcha de lana y escuchó gritos distantes de un vecino que ya estaba en problemas en algún lugar afuera en la tormenta, probablemente tratando de alcanzar un granero o buscar animales que el viento había dispersado o simplemente perdido entre su puerta y algún destino que debería haber estado a metros de distancia, pero que la nieve cegadora había convertido en objetivo inalcanzable. Hizo una anotación más en su cuaderno documentando las temperaturas que estaba registrando. Apagó la vela que era su única fuente de luz, además del brillo ocasional de las brasas en el pequeño recipiente que había traído al cuarto de invierno, y se acomodó en la calidez que le había costado 4 meses de ridículo y el estatus social que había trabajado 3 años para construir entre gente que ahora estaba sufriendo las consecuencias de su propia arrogancia sobre métodos que nunca habían sido probados por condiciones como estas. Las burlas habían comenzado a finales de agosto cuando Lars empezó a marcar un rectángulo de 2,5 por 3,5 metros en una esquina de su habitación principal, posicionado cerca de su estufa de hierro fundido existente, pero sin obstruirla ni interferir con su funcionamiento normal durante los meses cuando el cuarto de invierno no sería necesario. Mientras sus vecinos corrían para completar sus cabañas antes de la primera helada que señalaría el fin de la temporada de construcción, Lars todavía estaba midiendo y calculando, planificando una altura de techo de 2 metros y 10 centímetros, que le permitiría estar de pie erguido pero manteniendo el volumen total tan pequeño como la física y la comodidad mínima permitirían. La aritmética era suficientemente simple para cualquier hombre que hubiera calentado una casa de campo noruega durante un invierno que duraba 7 meses de oscuridad y frío, que hacía que Vermont pareciera templado en comparación. La cabaña exterior contenía aproximadamente 6 por 8 metros, con una altura promedio de 3 metros, creando casi 160 metros cúbicos de aire, que necesitaban calentarse cada vez que el fuego ardía. El cuarto de invierno planificado contendría solo 19 metros cúbicos, aproximadamente un octavo del volumen total de la habitación principal, que todos los demás intentaban calentar con resultados que Lars sabía serían inadecuados cuando llegara el frío verdadero. Ephraim Cobb, el exsoldado que se había designado a sí mismo como portavoz de la construcción fronteriza apropiada, basándose en experiencia que incluía la construcción de 3 cabañas propias y ayuda en una docena más, que le habían ganado reputación como autoridad local en qué funcionaba y qué haría que una familia muriera. Había observado a Lars enmarcar las paredes interiores con tablas de 2 por 4 en lugar de troncos y declaró el proyecto tanto derrochador como insalubre ante cualquiera que estuviera al alcance de su voz en la tienda general de Mieler, donde los hombres se reunían para intercambiar noticias y opiniones. «Parece que estás construyendo una jaula de ratas en tu sala, Lars», había anunciado Cobb a una audiencia que incluía a la mayoría de los hombres del asentamiento que habían dejado de trabajar, para observar el espectáculo del forastero siendo puesto en su lugar por alguien que realmente entendía estas cosas. Si quieres calor, simplemente corta más leña como hace todo el mundo que sabe lo que está haciendo. Esa es la solución que ha funcionado desde que el primer hombre construyó la primera cabaña en estas montañas. Y funcionará mucho después de que hayas admitido que tu proyecto fue un error. La crítica se había vuelto más aguda cuando Lars eligió sus materiales de construcción, que divergían aún más dramáticamente de los métodos aceptados que definían respetabilidad en la frontera.
En lugar de la construcción de troncos estándar, que cualquier hombre reconocería como apropiada para un hogar permanente, donde una familia viviría con dignidad, Lars revistió sus paredes interiores con tablas ásperas de bajo costo, creando un sistema de pared doble con un espacio de aire de 2,5 centímetros que metódicamente empacó con acerrín seco y musgo recolectado de las áreas sombreadas cerca del arroyo. Estos materiales de aislamiento eran cosas que cualquier aserradero proporcionaría gratuitamente como desperdicio, que normalmente se quemaba o se dejaba pudrir porque nadie les encontraba uso, pero que la mayoría de los colonos consideraban adecuados solo para reparaciones temporales de emergencia, que serían reemplazadas con materiales apropiados tan pronto como el tiempo y los recursos lo permitieran, que alguien los usara como componente principal de una estructura permanente, donde pretendía vivir durante el invierno, parecía admisión de pobreza o locura que ningún hombre con orgullo exhibiría voluntariamente. La simple puerta de tablones recibió una colcha clavada en el interior como sello suave que bloquearía corrientes de aire que de otra manera silbarían a través de las inevitables grietas entre la puerta y el marco. El piso se convirtió en una plataforma de madera elevada a 15 centímetros sobre las tablas corrientes de la cabaña principal que siempre dejaban pasar aire frío desde el espacio de arrastre debajo, el espacio entre las plataformas llenado con virutas secas de cepilladora y paja que añadirían otra capa de aislamiento entre el ocupante y el suelo congelado. Los techos altos son necesarios para que el humo tenga a dónde ir cuando el fuego no tira correctamente o cuando abres la puerta de la estufa para agregar leña, había explicado Cobb a una reunión de vecinos que asentían junto con la sabiduría convencional que había gobernado la construcción fronteriza desde los primeros asentamientos de Massachusetts, que habían establecido los patrones que todos seguían sin cuestionar. El volumen grande es una casa honesta y saludable, donde una familia puede vivir con dignidad, mientras que los espacios encajonados son insalubres y peligrosos porque el aire no puede circular y los miasmas se acumulan causando enfermedad. La crítica llevaba peso considerable porque Cobb había construido 3 cabañas exitosas usando exactamente estos principios y había ayudado a levantar una docena más, estableciéndose como la autoridad local en qué funcionaba y qué fallaría potencialmente matando a quienes ignoraran su consejo experimentado. Cuando Ephraim Cobb declaraba algo impropio o peligroso, los demás hombres del asentamiento generalmente aceptaban su juicio sin requerir explicación adicional, porque su historial hablaba por sí mismo en estructuras que todavía estaban de pie, protegiendo familias que confiaban en su experiencia. Lars había ofrecido réplicas tranquilas cuando lo presionaban sobre su proyecto, aunque prefería dejar que su aritmética hablara por sí misma ante hombres que probablemente no entenderían los cálculos que había hecho basándose en principios físicos que nadie aquí había estudiado formalmente, pero que él había aprendido a través de experiencia práctica en climas mucho más severos que cualquier cosa que Vermont produjera. No es el humo lo que me preocupa, había dicho a los hombres reunidos alrededor del tablero de damas en la tienda una tarde de septiembre, cuando las burlas habían alcanzado un punto que requería alguna respuesta. Es la rapidez con que desaparece la pila de leña lo que me mantiene despierto por las noches. Les había mostrado su libro de registro del invierno anterior, documentando meticulosamente que había quemado 5 cargas completas de leña para mantener la habitación grande apenas habitable durante los meses fríos, leña que había requerido semanas de trabajo para cortar, partir, transportar y apilar antes de que pudiera usarse para calentar un espacio que de todas formas nunca se sentía verdaderamente cálido durante las noches más frías. Había calculado que podría reducir ese consumo casi a la mitad si solo calentaba 1/8 del volumen durante el peor clima, concentrando su combustible limitado en el espacio donde realmente necesitaba calor en lugar de intentar calentar aire que escaparía inevitablemente a través de paredes, techo y cada junta que el viento encontrara. La lógica le había parecido sólida a Lars, extraída de memorias de su infancia en la Noruega rural, donde las casas de campo presentaban pequeñas habitaciones de estufa calentadas y camas de caja que permanecían tibias incluso cuando las habitaciones exteriores se congelaban sólidas durante noches donde el termómetro caía a niveles que matarían a cualquier hombre expuesto en minutos.
Había trabajado un invierno en una cuadrilla de leñadores en Quebec, donde un capataz franco-canadiense llamado Harry Lair había descrito el arreglo de habitación dentro de habitación de su tío que ahorraba carga tras carga de combustible, concentrando el calor donde los hombres realmente dormían en lugar de desperdiciar energía calentando espacios que nadie ocupaba durante la noche. También había hablado extensamente con Joseph Taco, el trampero Abenaki, que pasaba por el asentamiento regularmente para comerciar pieles y provisiones, quien había descrito cómo los wigwams de invierno de su pueblo usaban capas dobles de corteza y pieles con techos bajos para atrapar calor en espacios no más grandes que un armario generoso, donde familias enteras dormían cómodamente, mientras tormentas rugían impotentes afuera, incapaces de penetrar la barrera térmica que habían creado con materiales que cualquier hombre podía encontrar en el bosque. Pero la experiencia práctica de otros climas no llevaba peso alguno con hombres que habían luchado a través de inviernos de Vermont, usando métodos que habían mantenido vivos a sus padres y abuelos antes que ellos, métodos que funcionaban lo suficientemente bien la mayoría de los años, y que por lo tanto debían ser correctos porque la alternativa era admitir que generaciones de experiencia habían estado equivocadas sobre algo tan fundamental como cómo construir una casa que mantuviera caliente a una familia. La comunidad había observado a Lars pasar 4 días completos, enmarcando su cáscara interior trabajando desde el amanecer, hasta que la luz fallaba cada tarde. Luego otros 3 días rellenando y empacando el aislamiento, mayormente trabajando a la luz de lámpara después de que su trabajo de campo regular estuviera terminado, porque no podía permitirse descuidar las tareas que producirían la comida que lo alimentaría durante el invierno, que se acercaba mientras también completaba un proyecto que nadie más consideraba necesario ni siquiera sensato. El proyecto había consumido sus tardes a través de septiembre y hasta principios de octubre, mucho después de que los hombres sensatos habían avivado sus fuegos y declarado sus hogares listos para el invierno con la satisfacción de trabajo completado, según estándares que generaciones habían validado. Lars continuaba martillando y rellenando y ajustando mientras sus vecinos se sentaban cómodos en cabañas que creían adecuadas para cualquier cosa que el invierno pudiera traer, porque siempre lo habían sido antes y no había razón para creer que este año sería diferente. El insulto final había llegado cuando Lars completó su cuarto de invierno y comenzó a conducir lo que Ephraim Cobb llamó experimentos de tonto con termómetros e instrumentos de medición que ningún hombre práctico necesitaba para saber si tenía frío o calor. En noches calmadas de diciembre, cuando la temperatura caía a 10 o 15 grados bajo cero, Lars dejaba que el fuego de su estufa principal se redujera a brasas. Se encerraba dentro del cuarto de invierno con solo una pequeña sartén de brasas y una vela para calor e iluminación, y registraba la temperatura cada hora desde el anochecer hasta la medianoche en su cuaderno, donde los números se acumulaban contando una historia que nadie más estaba interesado en escuchar. Los resultados habían sido lo suficientemente consistentes para llenar medio cuaderno, con datos que Lars sabía eventualmente hablarían más fuerte que cualquier argumento que pudiera hacer con palabras. En una noche típica de diciembre con 15 grados bajo cero afuera, la habitación principal de Lars sin fuego activo caía gradualmente a temperaturas que habrían hecho miserable el sueño para cualquiera sin montañas de mantas y ropa pesada. Pero el cuarto de invierno, calentado solo por una sartén de brasas, que consumía una fracción del combustible que una estufa activa requería, mantenía temperaturas que permitían sueño cómodo bajo cobertores normales, sin el temblor que caracterizaba las noches en las cabañas de sus vecinos. Antes del amanecer del 12 de marzo de 1888, el viento aullaba a través de las colinas de Vermont, mientras la nieve golpeaba las paredes exteriores de la cabaña de Lars Nilsson, con el golpeteo constante de una ventisca que había estado construyéndose desde la medianoche y que no mostraba señales de amainar mientras las horas pasaban, acumulando desastre sobre desastre para quienes no estaban preparados para lo que este día traería, dentro de lo que sus vecinos burlonamente llamaban su caja de envío de madera. El inmigrante noruego de 45 años estaba sentado en mangas de camisa, escribiendo en un pequeño cuaderno a la luz de una sola vela de cebo, mientras el mundo afuera se congelaba y hombres morían intentando alcanzar graneros que deberían haber estado a pasos de distancia, pero que la nieve cegadora había convertido en destinos inalcanzables, en paisajes sin referencias, que confundían incluso a quienes habían caminado esos caminos miles de veces durante años de vida en esta tierra.
Los 3 termómetros que había colgado en ubicaciones precisas a través de su propiedad funcionaban como testigos silenciosos de un experimento que había tomado meses preparar y que ahora estaba siendo probado por condiciones que excedían cualquier cosa que él mismo había anticipado cuando comenzó su proyecto el verano anterior, pensando en inviernos normales y no en catástrofes meteorológicas que pasarían a la historia. Leyó cada instrumento cuidadosamente y anotó los números que más tarde lo probarían, ya sea un genio o un tonto, dependiendo de cómo la comunidad eligiera interpretar datos que no admitían argumentos sobre tradición o la manera correcta de hacer las cosas. Afuera, el mercurio mostraba 15 grados bajo cero con ráfagas de viento que sacudían los postigos como fuego de artillería, amenazando con arrancarlos de sus bisagras si la tormenta continuaba intensificándose. En la habitación principal, donde un balde de agua había desarrollado una capa delgada de hielo, a pesar de las brasas avivadas en la estufa que cualquier otra familia consideraría su línea de defensa principal contra el frío, la temperatura se sostenía apenas sobre el punto de congelación, en condiciones que habrían sido miserables para cualquiera intentando vivir o dormir en ese espacio donde el calor escapaba tan rápido como la estufa podía producirlo. Pero dentro de su cuarto de invierno ridiculizado, el termómetro leía 18 grados estables, mientras la diferencia de 31 grados Fahrenheit desde la habitación principal demostraba todo lo que Lars había intentado explicar durante meses, a oídos que se habían negado a escuchar, porque escuchar habría significado cuestionar suposiciones que nadie quería examinar. Los golpes en la puerta de la cabaña principal comenzaron poco después del amanecer, cuando la tormenta alcanzó una intensidad que hacía imposible la supervivencia en estructuras que habían parecido adecuadas días antes. Martha Briggs llegó primero, una viuda con 3 hijos cuya propia cabaña había demostrado incapaz de mantener temperaturas habitables a pesar de quemar leña, a ritmos que agotarían sus reservas en días si la tormenta continuaba. Sus hijos temblaban visiblemente cuando Lars los condujo a través de la habitación principal, hacia el cuarto de invierno, donde la diferencia de temperatura fue inmediatamente obvia para cualquiera que cruzara el umbral desde el frío del espacio exterior hacia la calidez del espacio interior que todos habían llamado locura durante meses. La cabaña de la viuda Briggs había alcanzado temperaturas interiores que amenazaban con congelar a sus hijos más pequeños, a pesar de fuegos que habían consumido la mayor parte de su reserva de leña, en una sola noche de lucha desesperada contra frío que ganaba terreno con cada hora que pasaba. Los Hendricks llegaron después, una familia de 5 cuya cabaña había sufrido falla de la chimenea cuando el viento invertido forzó humo hacia la habitación principal, haciendo el espacio inhabitable por razones diferentes pero igualmente mortales. Ephraim Cobb y su esposa llegaron cerca del mediodía, el crítico más vocal del proyecto de Lars, ahora buscando refugio en la misma estructura que había declarado tanto derrochadora como insalubre meses, antes cuando la arrogancia era fácil y las consecuencias de estar equivocado eran teóricas en lugar de inmediatas. La habitación pequeña había sido diseñada para 1 o 2 personas como máximo, pero 8 refugiados se empacaron en el espacio de 19 metros cúbicos mientras Lars reorganizaba el arreglo para acomodar cuerpos que nunca había anticipado albergar cuando diseñó el espacio para uso personal durante noches frías normales y no para refugio de emergencia durante desastres que mataban a personas a kilómetros de distancia en estructuras que habían parecido perfectamente adecuadas semanas antes. El calor corporal de 8 personas añadió carga térmica significativa que Lars no había calculado cuando diseñó el cuarto de invierno para ocupación individual, pero el aislamiento que había instalado tan cuidadosamente demostró capaz de manejar la producción de calor aumentada sin sobrecalentamiento, que habría creado problemas diferentes pero igualmente serios. La temperatura interior se estabilizó alrededor de 21 grados, más cálido de lo que cualquier cabaña estándar en el asentamiento lograba, incluso con fuegos rugientes consumiendo leña a ritmos insostenibles. Ephraim Cobb estaba sentado en silencio en un rincón del cuarto abarrotado, su crítica anterior ahora obviamente vacía ante evidencia que no admitía disputa ni racionalización. Su propia cabaña, construida según cada principio que había defendido como correcto y necesario durante meses de pronunciamientos sobre construcción apropiada, había probado casi imposible de calentar cuando las condiciones excedieron los parámetros que su experiencia previa había establecido como el rango de lo posible.
La tormenta continuó durante 3 días completos, mientras las 8 personas refugiadas en el cuarto de invierno de Lars desarrollaban la intimidad forzada que crisis compartida crea entre extraños, que de otra manera habrían mantenido distancia cortés basada en diferencias de origen, opinión y estatus social, que parecían importantes antes de que la supervivencia se convirtiera en la única preocupación que importaba. Los niños de Martha Briggs dormían en turnos sobre el catre estrecho, mientras los adultos se sentaban contra las paredes aisladas que irradiaban el calor suave que sus propias cabañas nunca habían logrado proporcionar. El consumo de combustible durante estos 3 días demostró la eficiencia del diseño de Lars, de maneras que los números en su cuaderno habían predicho, pero que la experiencia vivida hacía innegables para cualquiera presente. El pequeño recipiente de brasas que Lars reabastecía cada pocas horas consumía quizás una 20ª parte de lo que una estufa de hierro fundido quemaba para calentar una habitación principal estándar, y producía resultados superiores porque el calor permanecía donde la gente realmente estaba, en lugar de subir hacia techos altos y escapar a través de paredes que nunca habían sido diseñadas para retener energía térmica. La viuda Briggs calculó más tarde que su propia cabaña habría consumido 5 o 6 cargas de leña durante la tormenta si hubiera permanecido allí, intentando mantener temperaturas habitables, luchando contra el frío que ganaba terreno con cada hora. En cambio, el cuarto de invierno de Lars había mantenido a 8 personas cómodas usando una fracción del combustible, mientras afuera la misma tormenta mataba ganado, congelaba a viajeros atrapados y amenazaba la vida de cualquiera cuya preparación había sido inadecuada para condiciones que superaban toda experiencia previa. Joseph Taco, el trampero Abenaki, cuyo conocimiento tradicional Lars había incorporado en su diseño, llegó el segundo día de la tormenta después de viajar desde su campamento a través de condiciones que habrían matado a hombres menos experimentados en navegación invernal. Encontró el cuarto de invierno lleno pero funcional, una demostración de principios que sus ancestros habían perfeccionado durante generaciones de vida, en tierras donde el invierno era asesino y la preparación inadecuada era sentencia de muerte. Los veo han puesto un wigwam dentro de una casa y lo llaman innovación, observó Taco a Lars durante un momento tranquilo mientras otros refugiados dormían, conectando el concepto del cuarto de invierno con prácticas de construcción indígenas que habían mantenido a pueblos vivos a través de incontables inviernos duros, antes de que estufas de hierro y ventanas de vidrio llegaran al bosque prometiendo soluciones modernas que resultaron inadecuadas cuando se probaron contra frío verdadero. La tormenta finalmente amainó el 15 de marzo con la quietud súbita que sigue a las rabietas más violentas de la naturaleza, dejando atrás un paisaje transformado por acumulaciones de nieve que alcanzaban los aleros de algunas cabañas y enterraban otras completamente bajo montañas blancas que tardarían semanas en derretirse. Mientras los colonos se desenterraban de lo que sería recordado como una de las ventiscas más mortíferas en la historia americana, comenzaron a contar pérdidas que se extendían más allá del daño a propiedades hacia el reino de la vida humana misma. La palabra viajó lentamente a través del asentamiento de que un bebé había muerto en una cabaña pobremente construida a 5 kilómetros al norte, donde sellado inadecuado y paredes delgadas habían fallado en proporcionar protección contra frío que penetró cada rincón y abrumó las medidas defensivas de la familia que había hecho todo lo que sabían hacer, y aún así había resultado insuficiente. En las semanas siguientes, mientras los vecinos comparaban sus experiencias y evaluaban el daño a ganado, edificios y suministros de combustible, las diferencias de rendimiento entre métodos de construcción se volvieron imposibles de ignorar o descartar como excentricidad extranjera que solo un noruego testarudo perseguiría. Martha Briggs, hablando con cualquiera que escuchara en la tienda general de Mueller, describió cómo el cuarto de invierno había permanecido más cálido durante la ventisca de lo que su propia casa lograba en noches moderadas, con un fuego completo ardiendo, y toda la leña que podía alimentar a las llamas que de todas formas nunca calentaban adecuadamente un espacio tan grande, con techos tan altos, que todo el calor subía y escapaba. Ephraim Cobb, tragando considerable orgullo que le costaba admitir que había estado equivocado sobre algo tan fundamental, reconoció públicamente que su familia habría enfrentado peligros serios sin acceso a la cabaña interior de Lars y que su propia habitación grande con su techo alto había demostrado ser casi imposible de calentar, a pesar de quemar leña a ritmos que habrían agotado su suministro de invierno en semanas si la tormenta hubiera continuado.
o si más tormentas similares llegaran antes del deshielo de primavera. Dentro de meses de la ventisca, varios vecinos comenzaron a implementar sus propias versiones del concepto de cuarto de invierno, adaptando los principios básicos de Lars a sus estructuras existentes y necesidades familiares que variaban según el tamaño de la familia, los recursos disponibles y la disposición a invertir trabajo en mejoras que meses antes habrían parecido innecesarias. Ephraim Cobb construyó una partición interior parcial alrededor del área de su estufa, creando un espacio de 2,5 por 3 metros con un techo bajado que podía calentarse eficientemente durante el peor clima, mientras mantenía acceso a su habitación más grande durante temperaturas moderadas cuando el espacio adicional era deseable y el combustible no era tan precioso. La adopción del concepto reveló cuán rápidamente el conocimiento práctico podía extenderse cuando resultados demostrados superaban resistencia cultural hacia métodos extranjeros que desafiaban suposiciones que generaciones habían aceptado sin cuestionar. Hombres que habían descartado el cuarto de invierno de Lars como producto de atraso europeo, ahora estudiaban sus detalles de construcción y solicitaban consejos sobre grosor de paredes, altura de techo y materiales de aislamiento que podrían replicar en sus propias estructuras, antes de que llegara otro invierno probando preparaciones que ahora sabían eran inadecuadas. Jacob Nilsson, el hijo mayor de Lars, heredó tanto la cabaña física como las lecciones aprendidas durante la ventisca de 1888, llevando el concepto del cuarto de invierno hacia la siguiente generación de construcción fronteriza que incorporaría estos principios desde el diseño inicial, en lugar de como adaptaciones de emergencia, añadidas a estructuras ya construidas según métodos que habían demostrado ser fundamentalmente defectuosos, cuando el clima les exigió más de lo que podían dar. El legado del cuarto de invierno se extendió más allá de innovación técnica hacia lecciones más amplias sobre cómo las comunidades evalúan y adoptan nuevos métodos, particularmente cuando esos métodos desafían prácticas establecidas que llevan significado social y cultural además de función práctica. La experiencia de Lars demostró que los resultados prácticos eventualmente podían superar prejuicio y resistencia, pero solo después de que condiciones de crisis forzaran a la gente a reconocer la inadecuación de enfoques convencionales que habían parecido suficientes durante desafíos moderados, que nunca probaron verdaderamente los límites de lo que los métodos tradicionales podían proporcionar.